El segundo paso, luego de haber analizado y haber entendido qué es lo que nos dicen nuestros datos con respecto a la variable que buscamos predecir, es transformar estos mismos eh, de forma tal que lo que buscaremos es que nuestros datos sean agnósticos al tipo de modelo que utilicemos, que busquemos utilizar. Como veremos en el módulo 3, y como mencionamos también en este módulo, no todos los módulos son capaces de manejar datos categóricos. Por razones que veremos en el módulo 3, la mejor forma de trabajar la información es tenerlos todos en una misma en un mismo formato. En este caso, como método vimos en la transformación de datos mediante la codificación. Es decir, vamos a tomar todas aquellas variables que en su mayoría predominan acá, variables categóricas, y las vamos a transformar a un valor numérico. Entonces, para ello, eh, yo creé esta función como buena práctica. Es útil cuando uno va a realizar un proceso más de una vez. Lo ideal es encapsularlo en una función y simplemente llamar a esa función en vez de estar aplicándole siempre el mismo procedimiento. En este caso, a cada variable tienen que hacer esto. Y esto no es más lo que aparece en el módulo 2, que como lo comentamos, básicamente lo que yo tomo es, lo que busco es de mi data frame agrupar por una variable, que aquí es este var name, ese es el nombre de la variable. Por ejemplo, puede ser el género, puede ser si es que está casado o no, el número de dependientes, si es que tiene servicio, así, y el data frame. Entonces lo que tomo es, agrupo por esa variable y selecciono a la variable churn y calculo el promedio. Le hago el orden y le creo básicamente un índice. Entonces con ese índice yo lo que voy a ir haciendo es ordenar en base a este promedio, que es el número de elementos que tiene este churn. El número de elementos de fuga, o sea, el número de clientes fugados, el promedio de números de clientes para el valor en esa categoría. Por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la variable que revisamos, el servicio telefónico, teníamos, o mejor dicho, el de múltiples líneas es si contrató el servicio telefónico, si tiene una línea o es múltiples líneas. Entonces, básicamente lo que calcularíamos es el promedio de clientes fugados en proporción a aquellos clientes que tienen esa. Entonces, lo que vamos a hacer es ordenando y transformaremos este valor que está en la variable como función del número de clientes. Entonces, finalmente lo que estamos haciendo es ordenar esa variable, y con ese orden eh, forzamos una relación lineal. Es decir, en el caso de múltiples líneas, si recordarán, si no tenía líneas contratadas, era muy poca la probabilidad de que el cliente eh, se fugase, pero en la medida que el servicio tomaba una línea, tenía una mayor probabilidad, y así en las múltiples líneas. O incluso en el hecho de que contratar el servicio de internet. Si recuerdan, cuando no tenía internet tenía poca probabilidad, cuando tenía DSL tenía una mayor probabilidad, y ya cuando tenía fibra óptica era alrededor de un 40%. Entonces, la idea de esta función es simplemente obtener esas proporciones, básicamente, luego ordenar en un diccionario la relación como índice, el número que va a tomar esa proporción, y el valor de la proporción, básicamente, que vendría siendo el K es el índice, el número que va a tomar, por ejemplo 1, y el I es básicamente el promedio. Y luego lo que vamos a hacer es aplicar a esta variable, aplicarle el map. Lo que hace es aplicarle esta función. Entonces eso es lo que hace, y vamos a llamarlo para las funciones o para las variables que queramos aplicarle este método.
Entonces, la primera transformación que hacemos es manual, en este caso, porque solamente lo vamos a aplicar para churn, es básicamente aquellos clientes transformar, como vimos, como podrán haber observado, la variable churn está como sí o no, es sí como que se fugó, no como no se fugó. Entonces, lo que vamos a hacer es aquellos clientes que tienen sí, le vamos a asignar un valor 1 y aquellos que, o sea, representando como 1 aquellos clientes que se fugan y como 0 aquellos que no se fugan. Y acá podemos ver el resultado de esa columna o esa columna de features. Entonces, lo que hacemos acá rápidamente es aplicar este método que les expliqué acá arriba y se lo vamos a asignar y le vamos a poner dentro del mismo data frame, vamos a crear una nueva columna y vamos a aplicarle este método. Por lo tanto, va a quedar categorizado esa función. A modo de revisión, por ejemplo, revisemos algunas variables. El resultado es este, básicamente. Tenemos el valor 0, el valor 1 y el valor 2, 3. Es decir, en este caso teníamos originalmente el 0, el 1, teníamos 3 valores posibles, los ordenamos y es creciente. Entonces, lo que nos quiere decir esto, que a mayor número de streamings, de servicios de streaming relacionados con las películas, mayor es la probabilidad que nuestro cliente se fugue. Lo mismo ocurre con el tipo de método. O sea, dependiendo del tipo de método, hay un tipo de método que es el que se fuga considerablemente. Entonces, si mal no recuerdo, este es el método de pago manual o en efectivo. Entonces, vamos a preferir que el cliente tenga cualquier otro tipo básicamente de pago menos ese. Queremos fomentar. Entonces, ya con esta categorización, nuestro dataset ha quedado todo en numérico y con eso ya podemos empezar a trabajar, por ejemplo, en nuevas variables. Y para ello diseñé 3 nuevas variables que ustedes pueden revisar acá y básicamente lo que hago es agrupar el servicio telefónico con el servicio de internet. Y lo que busco aquí es un cliente, en la medida que tenga más servicios contratados en relación con este, se va a fugar más. Es decir, un cliente que tiene tanto como de internet y teléfono es más propenso a fugarse versus aquel cliente que solamente tiene uno de los dos servicios. Eso es lo que básicamente se traduce acá en este código. Luego tenemos el tipo de streaming que es lo mismo. En la medida que yo vaya agregando servicios de streaming, mi cliente se me va a fugar menos. Esto es lo que va a generalizar. Acá como número no lo van a ver, pero cuando revisen el notebook se van a dar cuenta de esa relación. Y por último, si no me equivoco, es la mejora del servicio. En este sentido, la mejora del servicio lo que nos va a decir es relacione estas 4 variables, que es el hecho de que haya contratado servicio técnico, un servicio, una especie de dispositivo, protección para el dispositivo, un servicio de respaldo online y un servicio de seguridad online. Entonces, si uno analiza cada una de estas relaciones va por separado, va a ver que en la medida que más servicios contrata, el cliente tiende a fugarse más. Pero si agrupamos todo esto en un solo feature, tenemos el efecto contrario. Es decir, entre más afiliado el cliente esté con nosotros, más cosas contrate con nosotros, se da vuelta a esta relación. Y esto es lo que muestra este feature acá. Que en la medida que yo voy aumentando la fidelización, los clientes se fugan menos. Entonces, yo acá en este sentido los invito a buscar otros features que esto fue lo que yo vi así, que yo vi. Pueden existir otras cosas que ustedes pueden probar, otras combinaciones también. En ese sentido,
y esto netamente es consecuencia de analizar variable por variable, que fue la primera etapa, y eso es consecuencia directa de esa analización. O sea, que a ustedes se les pueda ocurrir que, oye, si combino estas variables, estoy capturando otro fenómeno que no está presente directamente en nuestras variables por sí solas. Y por último, el análisis BIF. Y en este sentido acá yo tuve que instalar, y probablemente ustedes te van a hacer lo mismo, tengan que instalar, como mencioné antes, esta librería. Y con eso ustedes corren básicamente este comando. Y debiese salirle algo como esto. Entonces, básicamente acá lo que yo hago es generar un nuevo data frame ya y me quedo solamente con aquellas variables que son los enc. Todas las transformé y todas las variables básicamente que están en formato numérico, y me deshago de todas las otras variables. Entonces todas las que terminan en enc son la evolución del dato categórico a numérico. Y bueno, obviamente las senior CNSM ternur ya eran numéricas, por lo tanto quedan de la misma forma. Entonces yo aquí básicamente selecciono estas variables y lo que hago aquí es guardar este CSV para poder como respaldo. Entonces acá lo que yo hago es, después empiezo a hacer ya el análisis BIF, y recuerden que esto básicamente es como la varianza, básicamente, con todas las variables que tengo, y obviamente esta es la forma de calcularlo en Python. Y acá me tira tanto la variable como el valor. Ya habíamos dicho que ya sobre 10 es mucho. Entonces lo que queremos apuntar es a una selección manual de features y quedarnos con aquellos features que sean idealmente menor que 10. Incluso podría ser más estricto y menor que 5, pero aquí podríamos ir de a poco, eliminando features y corriendo este proceso nuevamente. Y aquí ustedes lo pueden ir haciendo manualmente. Yo lo fui haciendo acá iterativamente y al final me quedé con estas variables, donde estas variables me dan este resultado del BIF. Entonces aquí podría ser discutible que podríamos eliminar o esta, y se van a dar cuenta que es probable que esto en general vaya. Entonces básicamente la multicolinialidad es lo que representa, y vemos que aquí en este otro caso muchas variables están relacionadas con otras. Por lo tanto, vayan eliminando, si quieren, acá iterando una tras otra, y van a ver cómo estos números acá, el hecho de por ejemplo eliminar las dos más grandes, ya les reduce eso. Entonces van a ir iterando hasta que lleguen a algo como esto. Entonces aquí ustedes ya pueden empezar. En el siguiente módulo vamos a ver cómo el hecho de que agregue una u otra, cómo me va afectando la performance del modelo. Y esto sería el módulo práctico. Así que nos vemos en el módulo 3. Hasta luego.